En este domingo 12º después de Pentecostés, escuchamos un evangelio que tiene muchas enseñanzas para nosotros. La primera la podemos relacionar a partir de la última exclamación que se hace en la liturgia. Propiamente dicho, la liturgia como tal termina con el sacerdote diciendo: gloria a ti, oh Cristo Dios, esperanza nuestra, gloria a ti. Todo lo que hemos hecho, podemos decir, se concentra en este momento cuando el sacerdote, de parte de los fieles, eleva una oración diciendo: gloria a ti, oh Cristo Dios, esperanza nuestra, esperanza nuestra. Resulta que viene un hombre joven que dice: maestro, le hace una pregunta a Cristo en cuanto maestro, no en cuanto, como hoy entenderíamos, docente, ¿sí?, sino en cuanto maestro, es decir, alguien en quien se reconoce la autoridad de Dios y la palabra de Dios que sale de su boca, y que aquellos que lo siguen, que lo escuchan, que atienden sus consejos, no lo hacen como un consejo en el sentido moderno de la palabra, sino como una instrucción a seguir. Uno no va a un maestro a escuchar una mera opinión de la cual uno se pueda después despreocupadamente asentar, sino que va a pedir una palabra de Dios porque cree que es maestro, es en este sentido maestro, y que con esa palabra, al venir directamente de Dios, admite una sola posición: obedecer. Sí. Cuando uno va al maestro, cuando él dice: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? No está haciendo una consulta para ver qué piensa, cuáles son las tendencias de pensamiento, sino que le está diciendo: quiero salvarme, creo que tú eres alguien que viene de Dios y que me va a decir la palabra de Dios. Que hay un auxilio especial, de acuerdo desde el punto de vista del que escucha, en la palabra de Cristo para saber cuál es la verdad, qué hacer, no es qué pensar, qué opinar, qué postura tomar, qué hacer. Y le empieza a recitar los mandamientos de la ley de Moisés. A lo cual este joven se apresura a decir: todo esto lo he cumplido ya desde mi juventud. Es decir, maestro, no malgastes tu tiempo explicándome algo que ya sé, vamos derecho a algo que no sepa. Y es aquí donde el Señor llega hasta la misma médula del asunto. Le dice: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres si quieres ser perfecto. Y aquí eso ya, hoy en nuestros días, es un evangelio de vidrios rotos, lo cual me parece maravilloso, porque viene justamente a tocarnos en el mismo lado que le tocó a este joven, porque si no, esto no nos sirve. Si no encontramos las similitudes que hay entre nuestra vida y la de este joven, entonces decimos: qué suerte que tenemos, que nosotros somos perfectos porque lo hemos dejado todo. No entendemos para qué está esta enseñanza. Esta enseñanza no está para que nos enteremos que este hombre rebotó contra la puerta del Evangelio, sino que está para que entendamos por qué nosotros rebotamos contra el Evangelio. ¿Qué cosa nos está reteniendo para no entregar nuestro corazón en manos de Dios? En quien creemos, pero queda como un pensamiento, no como una acción. En quien nos apoyamos, pero no obedecemos. El Señor se parece a un doctor al cual le pedimos que nos diagnostique y después salimos corriendo y hacemos todo lo contrario. Sabemos la verdad, pero no termina de influir y de ser algo que transforma nuestra vida. Dice: vende todo lo que tienes si quieres ser perfecto y después sígueme. Y dice: y el joven se entristeció mucho porque era muy rico. Lo plantea el Señor ya como una docencia en esto delante de sus discípulos. Dice: qué difícil es entrar para un rico en el reino de los cielos. Los discípulos y apóstoles dicen, golpeándose la cabeza: es imposible para nosotros. Ellos, que lo habían dejado todo, están detrás de la fila. Ven que ese joven que no lo puede dejar todo no es diferente de ellos que lo han dejado todo. Que en realidad el obstáculo siempre se presenta. Sean las riquezas que no me dejan salir, sean mis pobrezas, sean mis ideas, sean mis actitudes, sean mi desobediencia, sea mi inconsecuencia, siempre hay algo en la criatura que termina con esta frase:
salvarse es imposible, per se. Y el Señor dice, nada es imposible para Dios. Para Dios. Y aquí nos encontramos junto con los apóstoles, con los discípulos y con el muchacho rico pensando, claro, yo estaba pensando desde mí mismo. Yo estaba pensando qué tenía que hacer yo para ser perfecto yo. Cuando la perfección es algo a lo cual no solamente Cristo la aconseja, sino que nos manda. Dice, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero no nos dice ser perfectos sin el Padre Celestial, sino con Él. No se puede estar con Dios si Dios no nos ayuda. No podemos hacer nada si Él no nos ayuda. Y aquí está donde uno de los problemas cuando creemos que somos nosotros los que vamos a presentarle un boletín impecable al Señor diciendo, viste, yo lo hice, no necesito que me perdones los pecados, yo me las arreglo solito. No existe. No está en nosotros esa capacidad. Podemos hacer las cosas bien, más o menos bien, bastante bien, pero la verdad es que no alcanza con la fuerza de nuestra naturaleza. Para aquello a lo cual el Señor nos está invitando, necesitamos al Señor. Para poder volar con Él necesitamos su avión. No alcanza con nuestras alas que no las tenemos. Para estar con Él lo necesitamos a Él. Y es aquí donde viene esta tentación que tantos años de combate espiritual lleva. Y es ver qué fácil nos es prescindir de Dios, aún en presencia de Dios. Cómo queremos hacer las cosas nosotros a nuestra manera y no se nos cruza por la cabeza preguntarle y obedecerle. Dejamos llevar por la acción de aquel que hizo todo, que todo fue hecho por medio de Él y que viene para santificarlo. Dios es Cristo, Dios, esperanza nuestra. ¿Por qué decimos esperanza? Porque la esperanza es la virtud teologal que brota de una fe probada y que consiste en desear, gozar de aquello que Dios promete. Esperanza, sobrenaturalmente hablando, es desear, gozar y participar de eso que Dios nos dijo. Él nos dijo, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de vosotros es el reino de los cielos. Eso, desear eso, ¿qué es ese reino de los cielos? ¿Qué es este Dios en plenitud? ¿Qué es estar lleno como un vaso rebosante en su presencia? Solo Él lo puede hacer con nuestra cooperación voluntaria, repetida, que lucha contra estos propios límites y contra esta tentación constante de desprendernos de Él para presentarnos delante de Él de acuerdo a nosotros mismos. Cuando no tenemos nada que esconder al médico, Él es el que cura la llaga, Él es el que hace el medicamento, Él es el medicamento en sí, Él es todo para todos. Por eso, queridos hermanos, oremos con una fe y una esperanza redobladas. Para que la esperanza pueda crecer en nosotros, nuestra fe debe estar acompañada del temor de Dios. Por eso cuando salimos, las mismas palabras de la liturgia lo dicen, con temor de Dios y fe acercaos. Porque la fe sin temor de Dios no crece. El temor de Dios que nos enseña que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios. Que Dios de Él viene todo lo bueno, todo lo perfecto, pero que nosotros a veces en un mismo día nos contradecimos en lo que pensamos y hacemos. Somos débiles. El temor de Dios nos ayuda a ser humildes para pedir esa ayuda y caminar en ese camino de humildad. De esta manera, conscientes de lo débiles que somos, vemos cómo relumbra sobre nosotros la esperanza de Dios. Cómo Él insiste en venir a buscarnos, cómo Él insiste en atraernos sin violentarnos, en aceptarnos, sin antes lavarnos, curarnos, e ir y alimentarnos con su cuerpo sin quemarnos, porque Dios es amor, es fuego, es un abismo, es algo tan por encima de lo que nuestra mente puede pensar. Y Él se vistió de carne para no lastimarnos.
porque somos muy poquito delante de Él, pero Él quiere que seamos muy mucho en su presencia. Y valemos mucho más que cualquier otra cosa delante de sus ojos. Por eso, queridos hermanos, ser consecuentes con este llamado del Señor implica aprender a confiar en Él, a esperar en Él, a saltar a sus brazos y a seguir sus planes. ¿Cómo puedo seguir esto? Es muy simple. Primero, las enseñanzas de la iglesia. ¿Qué manda Dios para todos? Bueno, pongámonos en la columna de todos los demás. ¿Qué tiene Dios para un hijo de Dios? Bueno, acá tenemos. ¿De dónde brota esta dignidad? Del santo bautismo. ¿Qué es esto a lo que me está llamando el reino de los cielos? Bueno, pongámonos en deseo y en propósito de enterarnos de qué es esta esperanza, la cual debe estar llamada nuestro corazón a saltar de gozo esperando el día de su concreción. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que vivió en fe y en esperanza plenas y una caridad sin mancha, que la llevó en la presencia de su Hijo, que sepa ser nuestra guía y sepamos nosotros ser sus hijos. Amén.